Pablo, su vida y sus escritos. Muy buenas noches para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Nuevamente nos encontramos hoy miércoles para seguir caminando, conociendo los pasos de Pablo, especialmente sus cartas. Saludo a todas las personas que se encuentran también en Facebook, en el canal de María, de Peregrina María. Y obviamente muchas bendiciones en este proceso de formación, en conociendo la vida de Pablo y sus escritos. Vamos a iniciar entonces con la sexta clase y por eso invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a tomar de la misma carta a los Filipenses que nos corresponde el día de hoy ese poema. Es un poema muy especial. Realmente Pablo acá muestra la persona de Jesús de una manera maravillosa. Por eso los invito para que cierren sus ojos y escuchen cómo Pablo se expresa de Jesucristo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre de bondad, te damos gracias porque por medio de esta carta a los Filipenses nos haces ver a ese Jesús tan amoroso como Pablo lo quiso mostrar en estos versículos, en esta perícopa, en este hermoso poema. Que nosotros lo sigamos viendo de la misma manera que Pablo nos lo muestra en esta carta y lo podamos mostrar a tantas otras personas por medio de nuestro testimonio de vida. Mamita María, abrimos nuestro corazón a ti para que seamos como tú, hacer la voluntad del Padre como lo hiciste tú, a orar como lo hiciste tú, a estar siempre atenta a lo que Jesús decía y que tú dijiste a esos hombres allá en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga. Así queremos nosotros hacer las cosas según la voluntad del Padre, del Hijo, bajo la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con esta intención vamos ya a iniciar este curso. Estamos en este momento, seguimos en oración. También colocamos a tantas personas que nos piden oración, ¿cierto? Pedimos por los niños del mundo entero, por los jóvenes, para que el Espíritu Santo sea su guía y los proteja ante tantas cosas que existen en el mundo entero. Voy a compartir pantalla para poder tomar las diapositivas y ya seguir nuestra formación del día de hoy. Me confirman cuando estén ya viendo mi pantalla. Bueno, entonces, San Pablo, su vida y sus escritos. Esta es mi presentación. Soy de Colombia, soy profesional en ciencias bíblicas de la Universidad Minuto de Dios.
estudios en Derechos Humanos y Postconflicto de la Pontificia Universidad Javeriana, estudios en Predicación en el Centro Fuego de Uniminuto, estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Manizales y soy actualmente el coordinador académico del Instituto de Biblia.com. Bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy es dar a conocer a todos ustedes, los participantes de este curso, el propósito de la carta a los filipenses, ¿sí? Y su mensaje enfocado, ¿sí? Un mensaje enfocado a la perfección cristiana, desde la caridad y la imitación de Cristo. Entonces, por eso quise iniciar la clase de hoy con ese poema que Pablo escribe para mostrarnos esa experiencia de Jesús, ¿sí? El cómo ve a Jesús, ¿sí? Y lo quiso mostrar en este poema, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Es el centro de la carta, ¿sí? Es el centro de la carta a los filipenses. Luego, obviamente, miremos el contexto de la carta. Entonces, para que tengamos presente, Pablo escribe la carta a los filipenses en su cautividad. Estaba preso. Estamos en las cartas de la cautividad. Ya hablamos anteriormente de algunas cartas donde no estaba preso, pero obviamente Romanos, Primera y Segunda Corintios, no estaba preso, pero estas exclusivamente estaba preso. Posiblemente en Roma, ¿sí? Se puede decir que posiblemente en Roma, pero hay que tener presente que esta carta a los filipenses la escribió hacia el año 56 después de Cristo. Y por eso hay que confrontar Filipenses capítulo 1, versículos 7, 13, 14 y 17. Espero que tengan sus Biblias allí a la mano, ¿sí? No importa la traducción, lo importante es seguir el texto. ¿Qué dice el primer capítulo de los Filipenses, versículo 7? Nos dice lo siguiente: es justo que yo sienta así de todos ustedes, pues os llevo en el corazón, ya que comparten conmigo el privilegio de estar preso y de defender y consolidar el evangelio. ¿Sí? Ese es el versículo 7. Luego dice que vayamos al versículo 13 y en el 13 nos dice: hasta el punto de que en palacio y en todo lugar es notorio que llevo las cadenas de Cristo. Versículo 13. Y continúa en el 14. Y la mayoría de los hermanos alentados en el Señor por mis cadenas, se muestran más intrépidos, anunciando sin temor la palabra de Dios. Qué bello, cómo nos quiere mostrar esa parte de su cautiverio, ¿sí? Y en el versículo 17 dice lo siguiente: aquellos por rivalidad predican a Cristo creyendo que así hacen más dura mi prisión. Entonces, podemos darnos cuenta de que en muchos momentos de la vida de Pablo y más cuando fue arrestado, obviamente hay textos donde nos dice que fue en Éfeso, ¿sí? Hacia el año 56 escribió en su cautividad esta carta, ¿sí? Entonces, tiene como destinatarios a los fieles de Filipos. Entonces, acá en el mapa pueden observar dónde queda Filipos, cerca a Macedonia, a Tracia, ¿sí? Situada al norte del mar Egeo. Entonces, podemos acá, el mar de Egeo, en los confines de Macedonia. Se debe el nombre de Filipos, ¿sí? Al nombre del papá de Alejandro Magno, ¿sí? Aquel conquistador griego, ¿sí? Y el padre, obviamente, conquistó
hacia el año 360 antes de Cristo, toda esta región. Pablo llegó a ella inducido por una visión, y vamos a escuchar lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 9 y siguientes. Una noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie y le suplicaba: ven a Macedonia a ayudarnos. Cuando tuvo esa visión, intentamos ir a Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Entonces, tengamos presente eso. Ellos sintieron que Dios les estaba diciendo que fueran a estar en Macedonia para predicar, para anunciar el Evangelio de Cristo. Por eso, ahí podemos decir que Pablo ve los designios de Dios de pasar a predicar el Evangelio en Europa. Y la respuesta de los filipenses a la predicación de Pablo fue algo maravilloso, maravilloso. Entonces, teniendo presente esto, hay que decir lo siguiente. En esta carta, ¿sí? En esta carta, se nos abre una especial intimidad al alma de Pablo, ¿sí? Sus anhelos, sus deseos y sobre todo la fe de Pablo. Acá nos vamos a dar cuenta de esa particularidad de la fe de Pablo. Y en esto es lo que realmente la carta, ¿sí? Tan valiosa nos va a enseñar en nuestro contexto de hoy a mirar nuestra fe en Cristo Jesús, para que lo tengamos muy presente. También esta carta, en el contexto de la carta, ha sido calificada como la más personal entre todas las cartas de Pablo, entre todo lo escrito Paulino. Al leer estas líneas, nunca debe perderse la vista o digamos la situación del apóstol. Está encarcelado, ¿sí? La comunidad de Filipos o de filipenses pensaba tanto en Pablo que hasta le enviaba dinero, ¿sí? Dice la carta, le enviaba dinero para el sustento de él en la cárcel. ¿Por qué? Porque las cárceles del mundo antiguo no eran precisamente humanitarias, ¿sí? La alimentación obviamente era pobre, miserable, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, cabría esperar propiamente que en la carta se pudiera observar una serie de quejas sobre los hombres de parte de Pablo, ¿sí? Unas quejas de Pablo hacia los hombres sobre la inseguridad del futuro, sobre la falta de libertad. ¿Sí? Pero el autor, ¿sí? Pablo, el autor de esta carta, entiende perfectamente que la base de todo lo que está viviendo es su fe y la está transmitiendo a la comunidad de los filipenses, a la comunidad de Filipos. Él quiere que la fe en Cristo Jesús sea firme, no se derrumbe, ¿sí? Por eso es la importancia de leer estos 4 capítulos que tiene la carta, pero de una manera muy especial, claro está. Entonces, ahí tenemos que resaltar los que están sometidos a prueba por causa de la fe, ¿sí? Acá el apóstol siempre eh, en sus momentos de dolor, ¿sí? Va a tener claro que la fe es la que lo está animando a continuar, a no desfallecer. Y eso es lo que nos quiere enseñar. No desfallezcamos nunca frente a nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Mm? Pasemos a una estructura muy interesante que nos muestra acá eh, la palabra de Dios. Entonces,
En estos 4 capítulos lo podemos dividir de acuerdo a esta estructura. ¿Mm? Una introducción, capítulo 1, versículos 1 al 11. Y entonces nos encontramos como siempre, con las cartas de Pablo, con un hermoso saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los cristianos que viven en Filipos, con sus obispos y diáconos, os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Y sigue, ¿sí? Pero cuando continúa en los versículos 3 y siguientes es para dar gracias. Pablo le da gracias a la comunidad, ¿sí? Y dice, siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios. Y cuando pido por ustedes en mis oraciones, lo hago con alegría, ¿sí? Lo hago con alegría. Entonces, es también una enseñanza que nos da Pablo en nuestras oraciones, cuando oramos por otras personas, hagámoslo con alegría, ¿sí? Con mucha alegría. Y continúa, ¿sí? Mostrándonos en los siguientes versículos una forma muy especial de ver a ese Jesús. Y dice el versículo 7, es justo que yo sienta así de todos ustedes, pues os llevo en el corazón, ya que compartís conmigo el privilegio de estar preso y de defender y consolidar el Evangelio. Dios es testigo de todo lo que os quiero en las entrañas de Cristo Jesús. Tan bonito, ¿sí? Muy especial. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esa acción de gracias? ¿Sí? Es clave que esta estructura nos va a mostrar, ante todo, varias cosas. Una forma de lectura. Esta es una forma de lectura. Cuando cada uno de ustedes se introduzca a esta formación, a conocer más la carta, mira, entonces, la introducción va del capítulo 1, versículo del 1 al 11. La parte 1 va del capítulo 1, versículos 12 al capítulo 3, versículo 1, que se conoce como la noticia, voy a decir, e instrucciones a la comunidad, ¿sí? Entonces, en mi Biblia dice lo siguiente, sentimiento del prisionero de Cristo, ¿sí? Y dice así en los 2 primeros versículos, hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han ocurrido han venido a favorecer el progreso del Evangelio, hasta el punto de que en palacio y en todos los lugares es notorio que llevo las cadenas de Cristo. Algo que ya les había dicho, ¿sí? Al inicio del contexto de la carta. Y obviamente nos va a mostrar en ese capítulo 2, ¿sí? En el capítulo 2, ese hermoso poema, un poema que trasciende realmente nuestro corazón, porque dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, ¿sí? Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Capítulo 2, versículos 6 al 11. ¿Sí? Noticias e instrucciones a la comunidad. Y esta instrucción o este hermoso poema
que se encuentra en la parte número 1, nos muestra la necesidad de que nosotros miremos a Jesús de una manera muy trascendente, muy especial, ¿sí? Y entonces allí nosotros tenemos que ver cómo Pablo exhorta a los filipenses a mantener la unidad y la paz en su comunidad. A tal fin, los invita a seguir el ejemplo de humanidad dado por el Señor. Acá nos reflejamos, nos tenemos que concentrar en ese Jesús que dio la vida por nosotros, ¿sí? Y por eso tenemos que recordar cada uno de esas partes de ese hermoso poema, pero en especial, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, diga, a viva voz, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. En Jesús, en ese Hijo que tanto amó, que Dios nos envió, que habló en nombre de Dios, hizo milagros, hizo tantas cosas en vida, Dios luego lo levantó, ¿sí? Y hay algo que resalto aquí. Ese levantar significa para muchos otra oportunidad, pero acá ese levantar significa resurrección, resurrección. No lo dejó muerto, no lo dejó más de 3 días allá en el sepulcro. Por el amor que sentía por su hijo, lo resucitó, ¿sí? Lo resucitó. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Que aceptó morir como un bandido, ¿sí? Y cuando él acepta morir en esa condición, le da un giro a esa muerte en la cruz. Y ya no es morir él en su condición humana, sino que esa cruz se vuelve ese lugar, ese, digámoslo, altar donde Jesús da su vida por la humanidad, ¿sí? Para que nosotros tengamos vida eterna. Y con la resurrección es lo más bello, lo más trascendente que pueda existir. Por eso creemos es en un Dios vivo, no en un Dios muerto. ¿Mm? Luego de esto, de esa parte tan especial, en el capítulo 2 nos dice vida ejemplar, ¿sí? Ejemplar cristiana. Y dice los versículos 12 en adelante. Por tanto, queridos hermanos, como siempre habéis obedecido, no solo durante mi presencia, sino también y mucho más mientras estuve ausente, trabajen por su salvación con profundo acontecimiento. Ese es el versículo 12. La vida ejemplar cristiana. Qué bello es eso, ¿sí? Qué bello es eso. Luego, en la parte 2, nos habla de capítulo 3, versículos del 2 al capítulo 4, versículo 9. La necesidad de seguir el ejemplo de Pablo en el camino de la salvación, ¿sí? Parte 3, capítulo 4, versículos 10 al 20. Agradecimiento de Pablo por la ayuda enviada por los filipenses, es decir, la economía que le enviaron, ¿sí? ¿Sí? Y por su preocupación hacia él. Es una comunidad que se preocupó por la situación que estaba viviendo Pablo. Y los capítulos, perdón, y la conclusión va del capítulo 4, versículos 21 al 23. Esa sería una estructura de lectura. Pero yo quiero, como siempre, les traigo la experiencia de este esquema.
este esquema que no lo podemos dejar a un lado, ¿sí? Y por eso eh, resalto lo siguiente. Entonces, acá, en esta primera parte, en la parte izquierda de donde dice Filipos, una colonia romana, ¿sí? Una colonia romana. Entonces, Pablo predica que Jesús es el rey, pero los que estaban allí hablaban de que el rey era obviamente el emperador romano. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener presente que la vida de Jesús nos muestra su reinado, ¿sí? El reinado de Jesús. Para luego, ¿sí? Por todo lo que estaba diciendo, fue enviado a la prisión. Y entonces, ve, acá de esquema, vuelvo a retomar para que lo tengamos presente. Este esquema va en forma así como un poco circular. Entonces, oración inicial, ¿sí? Al momento de ya pasar al capítulo 1, 2 y al 26, aprisionamiento de Pablo. Entonces, ¿será que me van a ejecutar? ¿Será que, sí? Él ya sentía la muerte, ¿sí? Él ya sentía la muerte. Pero la cuestión es que la fortaleza que le dio el Espíritu Santo para vivir esta cautividad y seguir animando a sus comunidades cristianas, en especial a los de Filipo, a los filipenses. Buscaba la libertad, obviamente, ¿sí? Obviamente. Luego nos habla, capítulo 1, 27, 2, 18, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Jesús es el Salvador y Señor de todos. Eso es fundamental. Mientras que ellos, obviamente, pues como era una colonia romana, pues tenían las imágenes del emperador y todo esto. Entonces, no se enfocaban más en darle culto a esas imágenes que ver lo que estaba a su alrededor. Y Pablo les decía, mirar a ese prójimo, a ese que necesita de tu mano, de tu auxilio, de tu ayuda, ¿sí? Entonces, es muy claro allí. Luego, obviamente, nos lleva a ese poema que yo les dije ahorita al iniciar la clase, lo tomamos como oración y es el poema del Mesías. Jesús, el Mesías, el Señor para gloria de Dios Padre. Y entonces vemos muchos momentos, ¿sí? Jesús, lavando los pies, expresa la convicción de Pablo sobre quién es Jesús. Este poema nos muestra eso. Jesús no hizo alarde de su condición divina, sino que se, como lo podemos decir, se abajó, tomó la condición de hombre y empezó a mostrar lo que en él Dios quería expresar. Entonces, ¿qué quería expresar Dios en su propio Hijo? Amor, amor, acogida, perdón, ¿sí? Por eso lo resucitó. Acá vemos la piedra corrida y él, ¿sí? Ofrece un ejemplo a seguir. ¿Cuál es el ejemplo a seguir de Jesús? A que nosotros todos los días, constantemente, estemos orando, estemos agradeciendo, estemos amando al prójimo, a todos aquellos que están allí para nosotros. No solamente es amar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros familiares, amigos. Pablo nos muestra que el otro, el que necesita de nuestra mano, ¿sí? El que necesita
que le podamos nosotros dar un alimento, una ropa, ¿sí? Eso es hacer lo mismo que Jesús. A amar como Jesús, a perdonar como Jesús, a predicar como Jesús, a ser testimonios vivos, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Timoteo, en el versículo 19 al 24, Señor, por favor, guarda a los filipenses, cuídalos. ¿Por qué? Porque aquí Timoteo, obviamente, es muy especial, ¿sí? Muy especial. Dice así, confiado en Jesús, el Señor esperó enviaros pronto a Timoteo, a fin de que también yo me sienta reconfortado al tener noticias de ustedes, pues a nadie tengo de tan idénticos sentimientos conmigo, que tan sinceramente se preocupe de vuestras cosas. Timoteo, que estaba libre, que no estaba preso, pues obviamente estuvo allí para seguir la predicación del Evangelio, fundamental. Pero también encontramos otro personaje que se llama Epafrodito, vuelve a Filipos, mismo capítulo 2, versículos 25 y siguientes. Entre tanto, he juzgado necesario enviarlos a Epafrodito, nuestro hermano, colaborador y compañero de fatigas, el que ustedes invitáis, perdón, el que vosotros me invitasteis con el encargo, me enviaste con el encargo de socorrerme en mis necesidades. En la persona de Epafrodito se envió la necesidad económica a Pablo. Entonces, es muy importante eso. Por eso, ya en el versículo 29 dice, recibidlo cristianamente con alegría y tengan en honor a personas como él, que por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, poniendo en peligro su vida para proporcionarme en vuestra ausencia los servicios que ustedes no me podíais prestar. Entonces, un personaje sumamente también importante para los filipenses. Timoteo y Epafrodito. Epafrodito. Bueno, y continuando con la carta, obviamente nos va a seguir mostrando cómo poco a poco nosotros tenemos que ir resaltando cosas de Pablo. Pablo entonces convierte su propia historia en un ejemplo para la comunidad de Filipos. Aquellos cristianos que habían estado exigiendo la circuncisión de los cristianos no judíos, como lo vemos acá, lo que nos habla citando a Isaías 45:23, ¿sí? Acá, obviamente, vamos a leer para tener presente lo que nos dice Isaías. Isaías 45:23. Dice así. Por mí mismo, lo juro, de mi boca sale la verdad, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mí. ¿Sí? Y entonces es esto, que aquí, esta imagen, ¿sí? Que ustedes ven acá, podemos mostrarla de esa manera. Todos los judíos se circuncidaban, porque era la norma que inició con quién, con Abraham, ¿sí? Para ser parte del pueblo de Israel tenías que circuncidarte. Pero acá hay algo que trasciende nuestra fe, ¿sí? Que trasciende nuestra fe. Jesús no pide una circuncisión, ¿sí? Y Pablo no predica una circuncisión. Pablo
lo que quiere es mostrarnos que para seguir a Jesucristo, para seguir a Jesús, lo que nos toca es tener una vida de fe, de ejemplo para otras personas. ¿Mm? Para otras personas. Entonces, Dios el Padre y el Señor Jesucristo, ¿sí? El único Dios verdadero que predicó Abraham, quien nos enseña desde Génesis capítulo 12, esa experiencia de ese encuentro con Dios, y que Jesús también tiene una experiencia o les da una experiencia a sus discípulos de que en la persona de Jesús puedan tener fe en todo lo que el Antiguo Testamento habla de él, ¿sí? Por eso el Mesías, ¿sí? El Mesías, nuestro Mesías, dio la vida por ti, por mí, para salvarnos, ¿sí? Para salvarnos. Y por eso es importante cuando vamos y miramos esta parte de el ejemplo de Pablo. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y esperamos que nuestro Rey Salvador venga de ahí. Capítulo 3, versículo 20. Qué bello. ¿Mm? Qué bello lo que nos dice Pablo allí. ¿Qué piensan ustedes de toda esta hermosa forma de poder conocer esta carta a los filipenses? ¿Sí? Y es por eso nuestra patria está en los cielos, donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo lleno de miserias conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Entonces, vemos cómo Pablo va mostrando la persona de Jesús, ¿sí? La persona de Jesús, todo lo que hace para darnos vida a cada uno de nosotros. Ya no es, ya no es ni el emperador, ya no es ese rey. Nuestro rey está en los cielos y está sentado a la derecha de Dios, donde hay justicia, amor, donde se da una nueva creación para todos nosotros. ¿Mm? Para luego introducirnos a lo que nos enseña el capítulo 4. Por tanto, hermanos míos, queridísimos, mi alegría y mi corona, manteneos firmes en el Señor, queridos míos. Versículo 1 del 4. Profundo, hermanos míos, queridísimos, mi alegría y mi corona, manteneos firmes en el Señor. Manteneos firmes, firmes en el Señor. ¿Cómo es nuestra fe? La firmeza, el creer, el estar constantemente nutriendo esa fe, pedirle fe, porque es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, pedirle al Espíritu Santo, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Por eso el reto para vivir el ejemplo, ¿sí? Capítulo 4 del 2 al 9, la alegría y la paz. Y resalto lo siguiente. Alegraos, versículo 4, alegraos en el Señor siempre. Lo repito, alegraos, que vuestra bondad sea notoria en todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria presenten al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. La oración para Pablo es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. No podemos vivir sin oración. Nuestra oración acrecienta nuestra fe. Nuestra oración hace que nosotros estemos
más unidos, ¿sí? Más unidos a Dios Padre, ¿sí? ¿Quieres conversar con Dios? Haz oración. ¿Quieres vivir la experiencia de cada una de las cartas de Pablo? Lee las cartas, pero transmítela después por medio de la oración, diciendo, Señor, gracias. Te doy gracias por esta carta de Pablo a los filipenses, porque en ella me muestras tu señorío, me muestras que te entregaste por amor a la humanidad, que esa condición de esclavo que tomaste por mí fue para darme salvación. Entonces, miremos cómo realmente la carta nos va mostrando este caminar. Y la parte final, versículos 10 al 23, son los agradecimientos de Pablo a los filipenses, ¿sí? Y allí Pablo considera la vida cristiana como un estado en el que el competidor tiene que tener constantemente, ¿sí? Tiene que tender constantemente a la meta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como creyente, yo en mi vida cristiana, tengo que salir a encontrarme con esa meta final. ¿Y cuál es mi meta final? Pues tener una vida cristiana al modelo de Jesús, ¿sí? Esa es la primera, para luego seguir teniendo mi oración constante para ir llegando a esa plenitud que es la promesa del Padre, que lo resalta Jesús en el Evangelio cuando nos habla de que yo me voy, pero no los dejaré solos, ¿sí? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, ¿sí? Hay muchas habitaciones. Y por eso también te habla, me voy a prepararles un lugar. Es eso, hay que tener fe que Jesús nos ha preparado un lugar para vivir en esa armonía, para vivir siempre en lo que un cristiano católico anhela, la vida eterna. Y por eso resalto y lo voy a resaltar muy claramente al final de la clase. Al final voy a resaltar la frase que cada uno de nosotros debe plasmar o debe escribir en un lugar visible en nuestra casa, así bien bonita, escrita a mano, o la puedo hacer en computador y la saco en colores hermosos y la coloco en un lugar visible para que toda la familia la pueda ver, ¿sí? Es necesidad, ¿sí? Dice allí en ese dibujito al final, es necesidad y prosperidad en pobreza y abundancia. He aprendido el secreto del con, contentamiento, la simple dependencia en aquel que me fortalece, en aquel que me fortalece. Sumamente importante tener esa parte. ¿Qué es lo que les quiero decir al final? ¿Sí? Un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida como una representación de la historia de Jesús. Su secuencia del amor y la presencia de Jesús le da la esperanza y la humildad. Dos palabras muy importantes para nosotros como cristianos. La esperanza y ser humildes. Por eso, para tener esperanza y vivir la humildad, tengo que conocer a Jesús. Él es el modelo de la esperanza, Él es el modelo de la humildad. Conocer a Jesús es profundamente personal y transformador. Conclusión. Entonces, la conclusión de hoy, de nuestra clase, es que la carta es una exhortación a llevar una vida digna del creyente, una vida digna de creyente.
¿En qué estoy creyendo yo hoy en el siglo XXI? Debo estar creyendo como cristiano católico en lo que Dios, Jesús nos han dejado, la palabra, y que el Espíritu Santo nos proporciona esos carismas, esos dones para poder ver en la Sagrada Escritura el manual de vida. Otra conclusión, constancia en el combate por la fe. Yo debo todos los días luchar porque mi fe crezca, porque mi fe no desfallezca ante las situaciones, sino al contrario, decirle, cerrar los ojos y decirle al Señor en mi oración, Señor, aumenta mi fe. Constantemente la palabra de Dios nos llama a la unidad, ¿sí? A que estemos unidos, pero que esa unidad la vivamos en humildad y nos encaminemos a una vida de santidad en medio de el mundo en que vivimos, ¿sí? Buscar la santidad. Otra conclusión o el propósito de esta carta también es animar a la comunidad. Animó a la comunidad de Filipenses, pero hoy en día nos anima a la comunidad eclesial, a la Iglesia Católica, a que tengamos por modelo la entrega, el amor y el sacrificio de Cristo. Recuerden el poema, capítulo 2, versículos 6 al 11. Ahí está la entrega, está el amor y el sacrificio de Cristo por todos nosotros, por todos nosotros. Así como Cristo, ¿sí? En esa experiencia de humanidad, lloró, ¿sí? Lloró por Jerusalén, lloró por su amigo Lázaro cuando lo encontró muerto, ¿sí? Él nos quiere que nosotros vivamos nuestra humanidad, que sintamos las cosas por el otro, que no seamos indiferentes ante que un hermano perdió un familiar o perdió a su familia en un accidente o por cosas de la vida perdió su trabajo y ahora no tiene para sustentar a su familia. Nosotros no podemos ser indiferentes frente a eso. Nos unimos en oración para que la persona tenga fortaleza y pueda también encontrar un nuevo trabajo. Ser cristiano hoy en día, siglo XXI, es levantar el estandarte del amor, del servicio, del perdón, de la entrega, ¿sí? Del sacrificio por los demás. ¿Mm? La ética paulina, la ética de las cartas paulinas va a seguir siendo, nos va a seguir mostrando que el amor es lo fundamental y que el modelo de vida es Cristo. Y como les dije ahorita, quiero que tengamos muy presente en esta imagen que nos muestra el árbol que tiene raíces, que tiene ramas, y en esas ramas los nidos hacen sus pájaros. Por eso habla de el granito de mostaza, la parábola del granito de mostaza que crece, ¿sí? Nuestra fe debe ser como un granito de mostaza que crece y en ella se pueden hacer sus nidos los pájaros y los sostiene. Así como ese árbol debe ser nuestra fe, con raíces fuertes. ¿Las raíces cuáles son? La palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia Católica, ¿m? La oración, el compromiso de ser verdaderamente cristianos, ¿sí? Por eso, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Sí? ¿Cómo es tu comportamiento frente a la solidaridad con el otro? Pablo muestra muchos ejemplos frente a la solidaridad frente al otro. Y por eso
Quedémonos con esta bella frase de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Grábatela, repítela hoy, repítela mañana, repítela constantemente. Por eso te digo, cópiala en un lugar muy especial para que tu familia, tus hijos, tus hijas, cualquier persona tenga presente esta frase que Pablo resalta en el capítulo 4 de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nos siga fortaleciendo en tantas cosas de nuestra vida. Solo podemos vivir esta experiencia con Jesús, de la mano de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, espero que les haya llegado la enseñanza de esta carta de Filipenses en esta noche y podamos hacer un eco de de esa experiencia que cada uno ha tenido hoy, o si quiere hacer un comentario, si ya ha leído esta carta anteriormente, pues qué rico que podamos hablar estos minutos que quedan. Abro los micrófonos para todos en este momento. Pueden abrir los micrófonos. Ricardo. Muy buenas noches, gracias. Gracias por la clase. Hay muchas cosas que me quedo. Ahora agradecería mucho que si alguien quisiera compartir la suya, sus puntos de vista, qué opina. No sé si alguien quisiera compartir algo, qué le gustó, qué tiene alguna duda que pueda tener, qué le genera dificultad, etcétera. Mm, Yo, Juanita. sí, Buenas noches. para mí creo que yo no he leído la carta totalmente, he leído partes, pero creo que es una de las cartas más motivantes que puede existir para llegar a ese conocimiento pleno, porque además es una carta que toca muchas características muy importantes que deben existir en la comunidad, como es la paz, la unidad, la esperanza por obtener lo que se quiere, pero no lo que queremos de una realidad o metas logradas o metas marcadas, sino lo que queremos para llegar a ese conocimiento pleno. Y esto nos llevaría también a vivir en una armonía y a desarrollar una mayor humildad, que creo que es lo que nos hace mucha falta en las comunidades actuales. Y creo que también es una carta que lleva o nos dice que si quieres vivir, tienes que vivir en Cristo, porque morir es una ganancia, porque en el momento de morir es cuando vas a obtener precisamente todos esos dones por los cuales trabajaste. Y Así es. aquí en esta parte de morir es una ganancia, como yo lo veo en la carta, esto me recuerda mucho una parte muy importante de lo que es el concepto de la muerte entre los antiguos mexicanos. Para los antiguos mexicanos, aztecas, toltecas, llámese como se llame, la muerte no era un momento de cómo se maneja en la época de la colonia, cuando somos gobernados por España, sino que en la época prehispánica es un momento en el cual únicamente se transita a una etapa diferente, en donde vas a tener mejores condiciones de vida. Y eso me parece algo como que muy paralelo con esto que pretende Pablo en esta carta. No sé, a lo mejor no estoy entendiendo bien el concepto, pero eso me parece muy importante. Entonces, los conceptos como que son muy paralelos en ese trato a la muerte con respecto al concepto de muerte y el concepto de muerte que maneja Pablo en esta carta a los filipenses, porque tienes que mantener tu fe.
Y no es un momento de miedo, ese momento de muerte, ¿no? Así Miedo es. a aquel que no ha desarrollado y que no ha conocido ni siquiera lo básico de Jesús, lo básico de Dios. Ahí sí creo que puedes tener un momento de temor, pero si has vivido por lo menos la parte básica, pues creo que eso te lleva a transitar de una manera mucho más tranquila, creo yo. Qué interesante lo que nos dices, Juanita, porque realmente nosotros en todos los contextos que podemos nosotros mirar esta carta, porque se puede ubicar en diferentes contextos, podemos, por ejemplo, en lugares donde la paz no se ve, no se vive, llevar esta carta para animar a las personas para que se den cuenta de que la paz se da cuando creemos, cuando la tenemos plena por medio de Jesucristo, ¿sí? Es importante, porque muchas personas obviamente ven la paz como algo que llega por medio del gobierno, por medio de las autoridades, pero es que no es esa paz que estamos buscando. Nosotros Así es. necesitamos, es una paz primero interior para luego transformar a otros y mostrarles esa paz, porque esa es la triste realidad. Los gobiernos obviamente luchan por una paz, pero primero tengo que tener yo paz, mi propia paz en mi familia, mi propia paz en mi trabajo, mi propia paz con mis amigos y así, para luego mostrar con testimonio que la paz se hace desde casa, no desde el pensamiento de un político o de Ujú. diferentes partidos políticos, como lo que nos quieren mostrar siempre las sociedades de diferentes países. ¿Mm? Ujú. Ok, gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más que quiera compartir un eco? Sí, ¿Qué palabra? ¿Qué, sí, qué le- ¿se oye? ¿Me Sí, oyen? señora. Sí, 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 le señora. escuchamos. Ah, ok. Pues yo, a diferencia de doña Juanita, en realidad la carta a los filipenses es una de mis favoritas. Me gusta leerla. Y el versículo, usted, don Jairo, nos dijo que nos aprendiéramos Filipenses 4:13, el cual yo creo que todos los Ujú, cristianos no lo sabemos. Pero el anterior, eso es uno de mis favoritos, el 12, donde dice, sé contentarme con todo y en todo, sé vivir en abundancia como en escasez. Cuando las personas le enviaban las ofrendas, los mismos a Pablo. Ujú, sí, le enviaban sus ofrendas y él las recibía con agrado. Entonces, él los ujú, instaba, los motivaba a que hicieran eso porque en realidad se sustentaba por eso, pero que no, él las recibía con agrado, pero no que era el móvil, lo que lo motivaba a llevar el evangelio, no era el recibir dádivas. Entonces él decía, ujú, yo realmente sé vivir, porque sabemos su historia desde un principio, que Pablo era rico. Él Ujú. renunció a todo por el ujú. evangelio. Entonces, como él dice, con todo sé contentarme, sé vivir en abundancia como en escasez, pues todo ahí es. Y muchas veces los cristianos tomamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece como un paso, ¿cómo le explico? Como el hacer algo indebido porque Cristo me fortalece y no se refiere a eso. No sé si Mm, me doy Ujú. a entender. claro que Como, sí, como que tengo el permiso de hacer aquello porque el Señor me fortalece, pero léete contextos anteriores que el Señor no te da permiso Ujú. para eso. Tú no puedes hacer mm, cosas indebidas Claro. porque el Señor te fortalezca. Ujú. Me sí, doy a entender. claro, sí, claro que Entonces, sí, la carta obviamente. realmente completa es Sí. riquísima. Es Ujú, riquísima, ya esa parte final donde dice eh, en todo lo bueno, o sea, en las cosas que debemos de pensar, ¿en qué debemos de pensar? En todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo bueno, todo lo honesto, o sea, todas las cosas que son del pensamiento de Cristo, esa es la mente que debemos de tener.
como cristiano, la mente de Cristo, y Así es. pensar como si fuera Cristo. La carta completa es riquísima, Ujú. pero esas partes ya al final, Sí, todo lo señora. puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En eso es que debemos de pensar. No, como dice anterior, preocupaciones a un lado, dejémoselo al Señor. Ujú. Es que es eso. Todo lo Bueno, tenemos que dejar en las manos de así, Dios, pero nuestras así es. preocupaciones siempre van a estar dominando nuestra mente y obviamente a veces decimos, pero Dios, ¿dónde está? Dios no me responde, Dios tal cosa, pero Dios Mm, siempre está allí. mm, Lastimosamente, como hombres y mujeres, no dejamos que Él actúe. Queremos o a veces queremos que Él actúe ya, pero no olvidamos que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. Y eso hay que tenerlo muy presente en nuestra vida de fe. Por eso Pablo en esta carta nos habla de la fe en Jesucristo, una fe que debe ser trascendente todos los días, porque yo debo hacer que mi fe, ¿sí?, sea una fe que refleje a otros en mi forma de creer en Dios, ¿sí? Porque hay testimonios, muchas personas han perdido la fe por pequeñas cosas, por cosas muy pequeñas. Y la palabra de Dios nos dice, tengamos fe como el granito de mostaza, que es como la cabeza de un alfiler, súper chiquitico. Y uno se dice, pero ¿cómo tener la fe como un granito de mostaza? Pero la palabra muestra que cuando tú lo siembras, crece frondosamente, ¿sí? Y le da hábitat a las aves, ¿sí? Así debe ser nuestra fe. Nuestra fe debe ser que tú le digas a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá, pero no estamos hablando de la montaña física, sino de esa montaña de dificultades que llegan a nuestra vida y que por nuestra fe nosotros podemos decir, ya no más. Jesús dio la vida por mí, Jesús es mi Salvador y por la fe en Jesucristo sé que todas esas cosas, angustias, dificultades, todo eso, que es una montaña, se traduce como esa montaña que no nos deja seguir, que es muy alta para caminar, la puedo decir, quítate de aquí, ¿sí? La corro de aquí y va a otro lugar. Entonces, es importante que tengamos una fe fuerte, por eso la fortaleza en Cristo Jesús. Él es el que nos anima a seguir creyendo. ¿Mm? Creo que hay otra persona o podemos culminar acá. Creo que podemos, muchas gracias por su comentario, señora Migdalia, muchas gracias. Estamos a punto de terminar, solo quisiera recordar lo que comenté en un principio. El primero, muy agradecido por John Jairo, por Dios que nos regala estas clases. Y el segundo es que el 4 de agosto, Dios mediante, cerramos las inscripciones para la peregrinación. Tenemos 10 lugares abiertos, entonces si conocen a alguien que pueda estar interesado, que le pueda servir la peregrinación, pues mándale la invitación, mis datos, yo lo contactaré o la contactaré. Hay veces que la gente lo va dejando, que en el fondo sí quiere ir, pero lo va dejando. Y bueno, pues ahora es cuando tiene que tomar la decisión. Muchas gracias, John Jairo. ¿Se parece si hacemos la oración final? Claro que sí. El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30 dice, venid a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, que yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Que este evangelio, que es el evangelio de mañana en Colombia, no sé si también sea en sus países, pues realmente sea un evangelio que nos ayude a mirar en Cristo Jesús esa esperanza de que a veces nuestra vida estamos fatigados, estamos sobrecargados de tantas cosas, pero en
Jesús, podemos descansar. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y que la Santísima Virgen María sea nuestra compañera en esta noche. Por eso le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, El Señor es contigo. Bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres, y y bendito es el fruto de tu vientre, de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche, feliz descanso, tanto para los que están en Zoom como para los que están en Facebook. Dios los bendiga, abrazo en la distancia, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles.